Cheers. Salud está. Salud, queridos amigos. Cheers, amigos. Estimados Metalheads, estimada comunidad, es para mí un placer arrancar el tercer episodio de la Galería Nocturna. Como siempre, a mi diestra, el artista. Artista. ¿Cómo estás, amigo? Ya va a empezar el Todo coqueteo, ¿no? El flirteo. Tú que me llevaste a la cima. El flirteo suave. Ah, no, está bien. Digo, es parte ya de esto, de este podcast, ¿no? Ese coqueteo inicial. ¿no? La estima y el reconocimiento entre amigos, ¿no? Gracias, Yo creo amigo. que sea. Un gustazo estar de nuevo aquí con ustedes y con el público de la Galería Nocturna. Muy bien, bienvenido, amigo. A mi izquierda, el Perry. Perry, ¿cómo andas? Muy Cuéntanos. contento, muy emocionado de la banda de la que vamos a hablar hoy. Sí. Yo creo que otro... Creo que, a reserva de que lo que podemos platicar dentro de este capítulo, Ujú. la mejor banda de metal que existe hoy en día. Yo creo que es Hoy en la día. esfera más alta del thrash actualmente. Hablando en términos del arte, del género, es la esfera más alta, ¿no? Y muy contento en este tercer episodio. Muchas gracias a la banda con sus comentarios, con sus likes, todo lo que nos puedan apoyar de cómo les gustaría que se mejorara este contenido, Perry, pues es bienvenido. Entonces, muy agradecido por su apoyo y listos para platicar de este gran disco. ¿Cómo no? 1992 llega al mercado el Countdown to Extinction de Megadeth, ¿no? Que a mis ojos y a mis oídos es el disco de esa década mejor producido y de los que llevaba hasta ese momento Megadeth. Y estoy hablando de que a mis ojos y a mis oídos, insisto, era un sonido como avanzado. Si ustedes escuchan la mezcla original, a mí me gusta incluso más la mezcla original del disco, más que la nueva mezcla. Sí, hubo un remaster, ¿no? Hubo un remaster. 2004, creo. Fue la edición, de hecho ahí está en la cajita. Es la edición de 20 En aniversario, exactamente. Ahí si lo muestras en la pantalla para los amigos de YouTube. A los que no, es una caja de colección del 20 aniversario del Countdown to Extinction. Trae una mezcla distinta. A mí me parece que la mezcla original es mucho mejor. Y pues ese disco llegó al mercado en el 92. Y realmente déjenme les cuento un poco de la historia de cómo llegué a ese disco. Porque en aquel entonces teníamos nosotros ¿te acordarás, Perry? Teníamos un componente Sony. Sí, esa es una gran anécdota. Sí, güey. Entonces, porque lo que hicimos en un fin de año, güey, ya sabes que llegaba el aguinaldo y todo este rollo. Y pues entre todos decidimos comprar el reproductor de CD para la casa, güey, ¿no? Teníamos un componente Sony viejito que reproducía solamente cintas y vinilos. Dicho sea de paso, ¿quién diría que los vinilos llegarían a tomar el mercado? ¿No? Otra vez. Sí, a mí yo lo quedaría Y también agarraba el radio, ¿no? Ah, sí, claro. Ahí escuchábamos el cráneo. Ya hablaremos del cráneo en algún otro capítulo, que era un super programa de metal. Pero bueno, llegaba 1992, se estaba terminando. Fuimos a esa tienda, a ese supermercado, ahí por Aragón. Y compramos la unidad de CD. ¿Qué era Discolandia o cómo se llamaba ese? Creo que era algo así, ¿no? Era Discolandia. De esos... Sí, no. ¿Cómo te puedes acordar de eso, güey? Y pues se me ocurrió entrar a esa tienda ahí en ese mismo complejo comercial. Y interesante llegar a la zona de discos. Que imagínense, no era un disco, o no era un álbum, o no era un género comercial. Y me lo encontré entre un montón de géneros y de cosas raras. La portada llamó poderosamente mi atención. Lo tomé. Megadeth. Lo compré de inmediato, ¿no? Sabía
por todo el conocimiento que ya había adquirido hasta ese momento, que era una buena adquisición. ¿Ya habías escuchado algo de Megadeth? Sabía que existía, güey. Y sabía que era como la sombra de Metallica, güey. Sí, porque en esos años... ¿En ese año salió el disco negro? Un año antes. Un año antes. Un año antes. Pero sí, Megadeth y particularmente Mustaine traía ahí la mancha o la sombra de Metallica, que incluso él mismo no lo podía como manejar a veces. Pero creo que con este material empieza ya el despegue a la cima de Mustaine con su Megadeth, ¿no? Yo creo que este disco, y ya lo platicamos hace un rato, viene después del Rust in Peace. Sí. Que el Rust in Peace es otro de los íconos del thrash, ¿no? Okay, sí. Pero yo creo que es el disco de entrada para los que... Es muy difícil que ahorita haya gente que no conozca Megadeth y que no conozca tanto el Rust in Peace como el Countdown to Extinction. Pero me parece que el Countdown to Extinction, y tú lo decías en la mañana también, amigo, es un muy buen disco de entrada. Para empezar a conocer a Megadeth. Uh-huh. E inclusive yo diría que para aquellos que empiezan a estas alturas, bueno, hay mucha gente que apenas está conociendo el metal y todo esto, que quieran escuchar a las bandas clásicas, pueden empezar inclusive por Megadeth y por con este disco. Por el Countdown to Extinction. Ya si quieren ir a algo un poquito más extremo, tendrían que ir hacia atrás en la historia de Megadeth, irse a discos como Rust in Peace o Killing Is My Business. Y a lo mejor, o si quieren algo ya más, digamos, tendiendo a lo progresivo, a lo experimental en el sonido de Megadeth, pues de Euthanasia hacia adelante. Sí, el Euthanasia también es buenísimo. Sí, es un buen disco también, el Euthanasia. Entonces, este disco tiene un montón de cosas que contar, tiene un montón de cosas que platicar. Empezamos por la alineación, que para mí era la alineación más aplastante. Pues es la más poderosa que ha tenido Megadeth, ¿no? La más aplastante de todas las alineaciones de Megadeth. Ahí está Nick Menza, ahí está David Ellefson, ahí está Marty Friedman, sí. Y está el todopoderoso Dave Mustaine. Don Dave Mustaine. Que insisto, yo creo que esa banda es la sobreviviente del thrash. No hay otra banda de esos años que esté haciendo el thrash en la misma línea como lo hace Megadeth hoy. Con esa misma escuela, en esa misma línea, con esa misma potencia, con esa misma agresividad, ¿no? Y por eso al con inicio casi del... sus mismos integrantes. Sí, y por eso al inicio del programa, y comentaba desde mi perspectiva, o sea, esa continuidad que ha habido durante décadas por parte de Mustaine, en particular, lo hace, para mí, hoy en día, el mejor del género, el mejor de la escena. No tienes nada que criticarle, si le podemos llamar así, o decirle. Al contrario, al menos con sus últimas alineaciones, sus últimos materiales, mucho más mucho más producción. Los músicos que se adicionaron a la banda, pues le ha dado otra forma a Megadeth sin perder, ¿no? Ese thrash, ese metal que siempre lo ha hecho Mustaine, ¿no? Sí, de acuerdo. Que es como, o sea, es del típico guitarrista que de ser típico por decir un símil, o sea, escuchas un riff de Mustaine y sabes que es Mustaine, ¿no? Como que cuando ya tiene su marca personal. Ya tiene su marca, ¿no? En los riffs. Exacto. Como cuando escuchas a Darrell y sabes que es Darrell, cuando escuchas a Zakk Wylde y sabes que es Zakk Wylde. O sea, tienen ya el mismo James Hetfield. Su propia marca. James Hetfield también lo hace. Entonces, David Ellefson, pues, su inseparable amigo, ¿no? Que estuvo fuera un tiempo, pero regresó y creo que regresaron más fuertes que nunca. Sí hubo... Dave Mustaine tiene la característica de ir cambiando de alineaciones y me parece que está bien. Me parece que lo ha hecho por sobrevivir, por llevar a la banda siempre a un siguiente nivel. Exactamente. ¿No? Es como lo que aparte su personalidad siempre ha sido difícil, ¿no?
Sí. Y que a lo mejor la continuidad que hayan tenido los integrantes se pudo haber cortado también por esa misma forma de ser que tiene Mustaine. Y más en estos años Sí. de este material, ¿no? Ahora ya lo ves y sí lo ves ya un güey muy maduro, Sí. muy, muy centrado. Y con los integrantes que ahora tienen, pues sí ya ves a un Megadeth que a nadie le va a quitar la cima que tiene ahorita. Pero sí creo que también el cambiar tanto de alineación, porque creo que sí ha cambiado mucho de alineación, Ujú. un poco ha sido, o un mucho, la personalidad de Mustaine. Que tiene un poco esa personalidad como lo que decíamos el otro día de Death. Chuck Schuldiner Correcto. cambió de alineación en cada disco que hizo. Sí. Pero bueno, a veces decimos que porque pocos lo aguantaban, porque era muy, muy selectivo en lo que él quería, lograr en ese álbum, en ese concepto, ¿no? Es un poco también creo que lo que pasa con Mustaine. Para cambiar las alineaciones es porque él tenía en la mente un sonido en Exacto. particular, una estructura del disco en Exacto. particular, entonces a eso obedecía el que hubiera rotación en la banda. Pero siempre ha habido muy buenos músicos. Sin duda, ¿eh? Mira, yo he estado ahí estudiando a algunos genios de música y no de música. Y la característica de esos genios es esa. Eso es lo que toca decir, amigo. Esos güeyes ven la foto, güey. Ven el disco. Ven el arte ya terminado. Y si hay que cambiar músicos, si hay que correr ciertos riesgos, ellos no se ocupan de eso, güey. Ellos simplemente lo hacen porque tienen en el objetivo algo ya construido en su mente. Entonces, si requieren cambiar a los músicos, lo hacen. Y Dave Mustaine ha sido un tipo muy atinado en hacer sus alineaciones. Esta alineación, ya hablamos de David Ellefson, que Sí. tú y yo quedamos sorprendidos de la forma que tiene ese güey de tocar el bajo, que de pronto llegó, esa apreciación Como llegó que un poco no- tarde. Que como que no se mostraba. Sí. Y que, o sea, si también escuchas con detenimiento los materiales de Megadeth, Ujú. sí está siempre ese bajo de Sí. Dave, ¿no? Sí, 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 Y sí, haciendo muy buen trabajo ahí. Y ya cuando tuvimos oportunidad de verlo con esta integración de muchos músicos, Metal Allegiance, Metal Allegiance, sí. y que de hecho él fue uno de los Es de los core, del core 4. de los caimanes ahí de ese proyecto. Sí. Güey, qué gran bajista. Tremendo, güey. Tremendo. Qué gran bajista. Ese- Y creo que el haber acompañado en esos momentos tan oscuros de Mustaine, Dave le da un lugar también ahí. en la historia, en la vida de este güey. O sea, Sí, yo sí, no sí. sé si Mustaine hubiera aguantado tanto desmadre que traía si no hubiera estado ahí Dave. Sin duda. Y andaba ahí también, ya cambiando de integrante, andaba ahí Marty Friedman, que para muchos, ¿no? Uno de los mejores guitarristas del thrash en esos años, me incluyo, yo también lo creo. Pero de la historia, ¿no? Del trash. Creo que es... Bueno, sí, porque escribió estos discos junto con Dave Mustaine y creo que eso lo Los ponen... hizo legendarios. Los hizo legendarios y lo pintan en el mapa y ahí lo dejan como creador o como escritor de esta historia, ¿no? Y aparte perdón, Berry, aparte este disco en particular, también Mustaine con su banda que trae empieza a dejar que ellos escriban, que ellos hagan parte de la música o de las letras, y creo que también con esa alineación que tuvieron hace muy rico este disco también. ¿Es el primer disco con Marty? no, el Rust in Peace también Fue el es primero. con Marty. Sí, ok. Sí, porque lo que platicaba con Alex, a mí particularmente me parece que el trabajo que hizo Marty en esa época es muy icónico, muy emblemático, porque él también venía de hacer trabajos con Jason Becker y la banda Cacophony, Ok. Ujú. donde era un despliegue de shredding, así de virtuosidad de extremo. Se los recomiendo mucho, les recomiendo el disco de Speed Metal Symphony, de Cacophony, para que conozcan más del trabajo de Marty Friedman. Previo al Previo a estar Megadeth. con Megadeth. Que ya, Claro. ya no es una onda tan áspera, más bien es una onda más melódica y más técnica, Claro, ¿no? Sí, sí, sí.
No, sí, o sea, ahí les van están 2 recomendaciones muy buenas. Speed Metal Symphony. Speed Metal de Symphony. Cacophony. Y los 2 discos de Metal Allegiance para que escuchen a David Ellefson en un entorno fuera de Megadeth. Entonces, para mí, yo no sé qué sucedió en la mente de Marty Friedman. No sé, ahora vive en Japón o no sé en dónde. Sí, hace Es programas. que Japón es un ídolo en Japón, el güey. Yo sé, y está bien. Mi punto de discusión no va por ahí, pero realmente ver hoy a Marty Friedman en sus proyectos, no sé, no me sugiere nada, güey. Absolutamente nada. Pero, nuevamente, es la historia. Está en el Countdown to Extinction, está el Rust in Peace. Yo creo que... es que también, por ejemplo, Marty Friedman siempre ha sido muy criticado por su técnica. Las técnicas está bastante Es- feitas, sí. Y sí, a lo mejor deja ahí mucho que desear, pero yo insisto, para mí ha sido el mejor. Incluso, yo sé que esto siempre es tema de debate en la mesa. A mí me gusta más un Megadeth con Marty Friedman que un Megadeth con Kiko. Justo Bueno, esa es la siguiente parte de la O sea, discusión. esa es como... Alex es parte aquí de la producción y del podcast Y ya está de la haciendo galería. corajes ahí en el fondo. Y Kiko es su máster. Y siempre que tocamos este tema es tema de... Es rasposo. Es rasposo porque mientras nosotros nos aferramos cada vez más a nuestros inicios, pues llega un tipo que técnicamente, nuevamente, aquí no hablamos de si son mejores o no, aquí hablamos de favoritos. Porque meterte en una Sí. discusión de si son los mejores o no, No, es interminable. Es más, te agarras primero a madrazos antes de llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que Kiko Loureiro es un tipo técnicamente muy superior a Marty Friedman. Infinitamente superior. O sea, tan solo en un track, el Dystopia, en un solo track, Kiko Loureiro aplasta todo lo que Marty Friedman pudo hacer en todos estos años con Megadeth. Pero desde el técnicamente, punto de ¿no? vista- Técnicamente. Exactamente. Es que yo creo que ahí está el quiebre. Porque ahí es... Y yo siempre lo he puesto en la mesa y a mí no me queda duda que Kiko en la actualidad es de los mejores. Si no es que el mejor guitarrista del thrash. Del thrash o del metal. Más técnico, más... De los más, diría yo. No, hay muchas. Es que hay varios. Es que ahí, si nos metemos en lo técnico, Perry, ahí hay otro catálogo. Y con más recursos. O sea, sin duda Kiko tiene una variedad de recursos. De opciones, sí. Partiendo de que pues es brasileño, que trae otro feeling. La sabrosura en la sangre, ¿no? sí. Y entonces sí, de eso no tengo ninguna duda y creo que llegó en el momento adecuado, a la banda adecuada, también para que él despuntara como guitarrista, ¿no? Pero de eso a que pudiera estar arriba en la historia de Megadeth como guitarrista, creo que todavía está no. lejos. Todavía no. Está Y yo lejos. no sé si le dé el tiempo, porque vemos ya a Megadeth, a un Mustaine ya más cansadón. Sí. Ojalá nos dure todavía otro rato más, porque insisto, y creo que aquí estamos de acuerdo. Creo que lleguemos a un acuerdo donde Megadeth hoy es la esfera más alta del thrash. Sí, ¿No? Creo que es como la... sin duda. Como la El cuerda. thrash clásico. Del thrash, sí, yo, claro. yo lo llamaría. Sí, porque del thrash clásico. Sí, hay exactamente. otras variantes ya del thrash, el New Wave of Thrash Metal. Ya tiene bandas muy como Havoc, por ejemplo. Havoc es una banda muy, Sí, muy reciente. sí. Y yo no les quitaría el mérito porque pues, Sí. están abriendo... O sea, están abriéndose su paso en el género. Sí, y la forma y tomando de la estafeta, quizá, de bandas legendarias. Exacto. Mire, ya hablaremos en otro capítulo de Sí. las bandas que van a suceder a todas estas deidades, ¿no? Por ahí está Trivium, está Havoc, hay muchas bandas que pueden tomar esas sillas. Que ya lo platicaremos más adelante, pero Havoc es sin duda de los fuertes candidatos. Están chavitos, ¿eh? O sea, Sí. es una banda Sí. relativamente joven. Nick Menza. Bueno, Nick también Menza, creo que tristemente, otro baterista de mi Big 12. En mi Big 12 está ahí Lars Ulrich. Y el está capítulo Steve Adler, pasado está- platicábamos
que luego cuando te queda esa alineación histórica de alguna banda y que todos viven, siempre hay esa esperanza, ¿no? De, güey, a lo mejor se juntan. Sí. Desgraciadamente esta alineación tan poderosa ya no se va a volver a ver. Nunca más. Y eso es bien desafortunado, cabrón. Yo creo que Nick Menza, a mí me parece un baterista en cuanto al punch y al feeling, muy parecido a Adler de Guns, que platicábamos hace 8 días. Obviamente es otro género y eso. Pero se me hace muy similar en el tema de cómo tiene ese feeling, esa cadencia de tocar, ¿no? Y que eso también le daba mucha personalidad cuando veías a esa alineación en vivo de Megadeth, ¿no? Era exacto para Megadeth ese güey. Sí. Era la máquina perfecta de baterías para Megadeth, güey. Eso es lo que yo creo. En este disco todos los integrantes participaron en el songwriting, ¿no? Todos estuvieron ahí colaborando para... Creo que sí, me parece que sí. Creo que en menor medida Nick Menza, pero todos le metieron ahí a las letras. a la escritura, a la composición. Entonces, lamentablemente... Pero hay una aportación importante que hace Nick Menza es... Mustaine venía de hacer esos 2 discos anteriores como más crudos, como el sonido, incluso la producción un poco abajo ya de esta. Sí. Pero sí cuenta la historia que Nick Menza fue uno de los que convenció a Mustaine a decir, güey, ya tenemos que dar ese salto. Ese brinco. Ese brinco a que ya el disco se escuche más pulido, más actualizado en cuanto al audio, ¿no? Sí, más estéticamente. Exacto, ¿no? Mejor. O sea, porque Mustaine estaba como negado y más después de haber salido el negro y que el negro es toda la... Ahí le echaron todo el punch de la nueva tecnología que había en ese momento y todo. Pero Nick Menza cuenta la historia que fue ese... quien convenció o que le decía a Mustaine, güey, lo tenemos que hacer. O sea, ya no hay de otra. Cambiaron de sello discográfico. Estaban con el Combat productor Records. Es el mismo del disco anterior, pero sí cambiaron de disco. Claro. Sí, yo creo que este disco es de los adelantados a su época. Sonaba muy bien. Incluso en términos de producción, sí me parece que está mucho mejor hecho que el Black Album. Sí. Entonces, sí. Ahí tienes la combinación de una excelente producción y un trash. Lo que pasa es que yo siento áspero, que el disco negro fue el que movió la batuta más arriba en términos de producción a todos los discos que salieron en esa época y el resto de bandas se movió en ese mismo sentido, ¿no? Pero es que ahí en tema de producción y a lo mejor seguramente el negro está por arriba de este en tema de producción, ¿no? Pero sí en contenido, bueno, lo deja de calle. Le pasa por encima. Le pasa por encima. Y yo creo que también este disco es esa parte que comentábamos al principio. Mustaine ya deja de sentir que sigue arrastrando ese tema de Metallica. Que sigue compitiendo con Metallica. Exacto, ¿no? Yo creo que ahí también es... Güey, ya los dejamos. Sí. ¿No? Ya los dejamos atrás. Que mira, si tú escuchas... Ya venía desde el Rust in Peace haciendo ya cosas mejores y sobresalientes, ¿eh? Pero, bueno... es una plática interminable, güey. Porque... entre los Metallica lovers y los Megadeth lovers y ahí podemos generar una disputa. Pero finalmente Nick Menza muere de una falla cardíaca. Muere en mayo del 2016. El tipo murió en el escenario. Sí, ¿no? Que no sé si ha de ser bien valioso eso, ¿no? Bien, pues para construir la leyenda. Para construir la historia. Pero muere en el escenario es... Sí. O sea, no como Darrell, ¿no? Que ese sí fue una bestialidad. Sí. Pero así de... Diste tu vida ahí, güey. Y ahí quedaste. Ahí, creo que es... Exacto. Yo creo que... Es
como los vikingos, ¿no? Los que mueren en batalla van al Valhalla, ¿no? Así. Pero si mueres por una tontería, entonces no eres digno del Valhalla. Entonces, pues ya con ese disco, con un nuevo golpe, un nuevo empuje, con un género más áspero, con una producción... Claro que en ese entonces yo no le hacía el análisis como lo estamos haciendo ahora a los discos, pero sin duda fue otra de las joyas de la corona, haber llegado al content to y desde el extinction. arte de la portada, ¿no? El arte de la portada. Ese disco, esa portada tiene un espacio en mis lienzos. Ahora que estoy en este camino de seguir en el tatuaje. En el tatú. Tiene un espacio asignado en mi lienzo, güey. Es un arte que ahorita vamos a platicar un poquito cuál es la intención y el concepto del disco. Del disco. Porque aparte, como lo comentamos, no sé si este o el anterior capítulo, donde Mustaine siempre se ha caracterizado por hacer esas rolas de contestatario, ¿no? También, ¿no? Sí. Este disco, como todo trash, pero este disco en particular, tiene mucho contenido político. Mucho contenido político. Entonces, Perry, tú sabes, yo debo reconocer que Por favor. Durante mucho tiempo... Estabas obligado a hacer esa mención. Lo reconozco mi falla, reconozco mi vulnerabilidad, porque dejé a Megadeth de lado durante mucho tiempo. Puse por encima a Metallica de Megadeth, cuando no tendrían que estar uno encima del otro, sino que simplemente tendrían que ser bandas que nos sugirieron, que nos construyeron, que nos sugirieron muchas cosas con las que crecimos, que nos ayudaron a madurar y que nos ayudaron a amar y a tomar este estilo de vida, ¿no? Que es ser un metalhead, ¿no? Entonces, lo reconozco. Yo dejé a Megadeth de lado. O sea, los conociste, los escuchabas algunos discos y te alejaste de ellos a conocer a más bandas, o te enfocaste en Metallica. No, es que cuando conocí la historia de que Megadeth, de que Mustaine formó parte de las filas al inicio de Metallica y que lo echaron y todo, o sea, le vi la cara errónea al dado, güey. Dijiste, si lo echaron es por algo. Ajá, entonces no merece bye y me quedo con Metallica. Grave error. Sí. Pero reconciliado y reconsiderado. Ya lo aceptamos otra vez. Sí, vuelve a ser parte del grupo. Y hoy sí considero que Megadeth es la banda de thrash. Fíjate que a mí me pasó algo similar en cuanto a que me mantuve alejado de la música de Megadeth, pero yo porque definitivamente entré con otras bandas a conocer el género. O sea, yo empecé este es un mini dato. Yo conocí el metal en la enciclopedia Encarta, con los 30 segundos que tenía Refuse Resist. O sea, con tus 50 CD-ROOMs, güey, y empezabas a... ¿Sí? No, le Encarta, güey. Qué Lo buen que dato pasa cultural. es que cuando estaba en la secundaria, en el laboratorio de computación, tenían instalado la enciclopedia Encarta, y algún amigo puso Refuse Resist de Sepultura. Uy. Eso fue una revelación para mí. Ahí es donde yo me di cuenta el nivel de música el tipo de música que yo quería escuchar, y el nivel de no sé cómo llamarlo, dureza en el tipo de thrash que yo quería escuchar. Por eso yo me salté un poco a Megadeth, porque para mí Megadeth es thrash clásico, pero yo buscaba algo un poquito más extremo. Entonces ya pasé a un Pantera, pero en The Great Southern Trend luego a Morbid Angel y cosas ya más extremas. Entonces por mucho tiempo me mantuve alejado de Megadeth, aunque sabía que existían, que eran legendarios y que había que darles una oportunidad. Pero sí, también lo dejaste. Lo dejé un tiempo, sí. Okay. Mira que tu conocimiento en el lado extremo del metal te salva, güey. Porque también llegaste cuando ya había otras cosas, güey. Claro. ¿Sí, o sea, sigue el coqueteo, ¿no?
O sea, inicio, medio y final como que buscan ese Es una coqueteo de alguna forma. Como una novela. Oigan, Bueno. yo creo que, y miren, Está bien. como dato duro y para seguir reconociendo a Megadeth, yo, a mis ojos, y ustedes me dirán qué piensan, pero la segunda, si Pantera todavía viviera, serían las dos grandes bandas sobrevivientes del holocausto metalero allá por el 95, 96, en Cuando donde empezó a surgir el nu metal. cuando empezó, más bien el grunge. Bueno, el grunge ya venía caminando, ¿no? Ya. Pero como que Bueno, fue no, su- es que aquí ya... fue su explosión. el grunge ya venía Sí, aquí, güey. ahí fue cuando explotó. Ahí fue cuando Exacto. explotó. En el 92. 92, Cuando 93. Nirvana sacó sus... 90 para el 95 ya se habían agarrado de una gran parte de la cuota del mercado, güey. Sí. Pero el punto aquí es, Megadeth es la sobreviviente de ese holocausto. Pantera y Megadeth, aunque Megadeth tiene discos también feones, ¿no? Como el Risk. El Risk es un disco Experimentos, ¿no? Que hacía... muy raro, muy extraño. Pero sobre la línea, güey. Yo no creo que el Risk sea el Risk para mí es como el Load de Metallica, güey. No, no mames. Así lo escucho yo, güey. No creo que sea extremo. No. O sea, bien como dice Adler, fue ahí una forma diferente de hacerlo. Pero creo que no dejó esa línea del metal. Yo No la dejó. yo a lo mejor, la la forma dejó de escribir y las rolas que vienen ahí, sí podrían resultar hasta difícil, ¿no? De, güey, ¿cómo? Pero no salta esa línea. O bueno, desde mi Desde tu punto de perspectiva, vista. Yo creo que muchas bandas en ese periodo 95 hasta 2000 Ujú. entraron en una crisis porque el Así género es. estaba agonizando mucho. o sea, Estaba agonizante. estaba güey. agonizando. Estuvo a punto de Entonces- morir, güey, pero hubo dos grandes bandas que lo sacaron a flote. Una de ellas es Megadeth y la otra es Pantera, güey. Pantera fue la que levantó y ensalzó Sí. el género cuando estaba a ese nivel de muerte, güey. Ya estaba agonizante. Pero ellos también, al mismo tiempo de que mantuvieron el género vivo, marcaron pauta de cómo debía sonar. Entonces, muchas bandas ya que Sí. tenían que definir su sonido, ¿no? Muchas bandas que seguían decían, tengo que sonar como Pantera, tengo que sonar como Megadeth. Y quizá había algunos que querían sonar todavía como Metallica, pero bueno, Metallica ya entraba en otra categoría, en ese punto del tiempo. Claro. Y yo creo que yo pienso que si el metal hoy sigue vivo, güey, en gran parte es como es gracias a este tipo de güeyes que lo mantuvieron Y vivo. este tipo de materiales. Y o sea, insistimos, a lo mejor los materiales, desde luego. Desde luego el arte impreso. podría sonar muy, güey, si es que siempre dicen lo mismo. En el sentido de, güey, es que gracias a este tipo de materiales, gracias a este tipo de artes, gracias a ese tipo de producciones que hicieron aquellos años, pues este género sigue más que vivo, güey. Güey, gracias a esto estamos sentados aquí. Claro. Por Si cierto. no estaríamos sentados aquí. Entonces, decía, y a propósito de esto, ¿no? El heavy o la industria del heavy tiene dos caras. Y esto se lo escucha Mike Pornoy, un tipo que tiene una visión de la música. Baterista de Dream. El que era baterista de Dream Theater. Pero tiene una vista de la música muy, muy, muy chida. A mí me gustó. Dice, mira, güey, alguien le preguntó, oye, ¿tú crees que la industria del heavy está muerta? Y decía, mira, güey, desde el lado industria, desde el lado económico, está hecho pedazos. Por los suelos. Está por los suelos. Pero desde el punto de vista del arte, está más vivo que nunca. Puta, güey, cuando escuché que ese güey dijo eso, me partió la cabeza, porque tiene razón, güey. Sí. Hoy Sí. hay un montón de géneros, hay un montón de bandas. Nosotros somos consumidores ávidos de nuevas bandas. Pedimos que vengan nuevas bandas. Estamos en la búsqueda incansable. Buscamos nuevas bandas. No porque en la evolución, si bien es cierto que puede una banda tener una trascendencia de 30, 40 años, pues todo lo que a nosotros nos formó en esos años, pues ya se está acabando, güey. O sea, Sí. ya ven el final del camino, güey. Entonces, yo creo que hay que reconocer el trabajo de Mustaine. Hay que reconocer
su virtuosismo, porque este güey sí es un virtuoso, ¿no? En su regreso en el 2003 con el System Has File. Bueno, que ese será otro tema. Güey, ese disco Para es, un capítulo. sí, güey, porque ese disco es el gran regreso de Dave Mustaine, del thrash y de la habilidad que tenía el güey para escribir un disco él solito, güey. Él solito, güey, ¿no? Entonces, ese disco, pues, vale la pena. Fue el gran regreso. Por ahí está en la fonoteca de God Productions. Ahí lo vamos a poner y lo vamos a platicar. Entonces, ¿qué hay del concepto detrás del álbum? Este disco, como todo disco trashero, tiene un contexto político. Nació en un momento en el que Estados Unidos tenía una situación política y bélica importante Es la guerra del Golfo Pérsico. en el Golfo Pérsico. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Y por ejemplo, rolas como Architecture of Aggression, Foreclosure of a Dream, que son rolas de alto contenido político que tienen que ver con la guerra y están basadas en personalidades como este amigo George Bush o como este otro amigo Saddam Hussein, que eran en su momento pues como los que se estaban pateando, ¿no? por el territorio, ¿no? Y que incluso, Perry, otro de los datos ahí de la historia de este disco es que cuando se estuvo grabando el disco, si mal no me parece, fue en Los Ángeles, estaba en toque de queda la ciudad por un asesinato también de un afroamericano en esos momentos. Okay. Entonces, cuando estaban en el tiempo de grabación, como estaba el toque de queda, cortaban la grabación a las 6 de la tarde porque hay toque de queda. Sí. Entonces también era un momento difícil ahí de Estados Unidos y que forma parte de esa historia cuando se realizó este disco. Sí. Que ahora el título del disco y la canción que lleva este mismo nombre, yo había leído y al leer las letras también es muy relacionada, pero a conciencia sobre la naturaleza, ¿no? Sobre el cuidado de las especies en peligro de extinción. Sí, de pues que ahí viene el nombre. Viene la ¿no? cuenta regresiva. Güey, Claro, ¿no? sí. Oye, el Mustaine te iba a decir se va a estar revolcando en su tumba, güey, pero no porque todavía está vivo. Pues, No. ¿qué pasó? Se está revolcando en su cama, güey, porque... ¿Qué razón tenía, güey? Venos ahorita, güey. No, Sí. más Al bien, borde de la o sea, extinción. ya pasaba todo eso en esos años. Ujú. Y después de más de 30, creo que estamos peor. Cabrón. Claro, o sea, imagínate. Peor, güey. Imagínate, güey. Imagínate de lo que se hablaba en esos años, güey. Y luego yo me pongo a ver películas, güey, o series, o lo que hoy está impuesto en los streamings como series, que hablaban de cierta enfermedad, de cierto contagio, güey. De virus. Y yo estoy ahí sentado, güey, y digo, no, güey, no mames. Y cosas que están grabadas en el 95, 98, 2005. Y yo así, güey, espérate, al 2020, güey. No, porque todo eso Sí. es real, güey. Y hoy está pasando. Entonces, hay otra rola que se llama Ashes in Your Mouth. Es una extraordinaria canción. Sí, güey, técnica, súper veloz, agresiva, áspera, güey, rasposa. Y esa está basada en una idea de cómo quedan los territorios o las ciudades o los países después de una guerra, güey. Por eso se llama Ashes in Your Mouth. Que en particular el disco es de los que te echas de principio a fin. No tienes No, desperdicio. o sea, No hay track de relleno. O sea, te avientas Nada, los 11 tracks que trae el disco. Que en otras versiones traen demos y traen ahí más material. Pero si es un disco de principio a fin, güey, que te lo echas. Sin duda, güey. Sin duda. ¿No? Y que en la producción del sonido, hoy lo escuchas y dices... No, pues es de los Es que parece que lo de hicieron lo el año mejor, güey. pasado, ¿no? Exacto. Exacto, Reciente, güey. algo reciente, un O sea, material reciente. Yo insisto, es un disco con una producción demasiado adelantada. Estamos hablando de un disco de 1992, güey. Sí. Y es mejor la mezcla original Sí, que la remaster. que la nueva, güey.
Bueno, que eso le ha pasado... bueno, es que en ese caso es un nuevo mix. Sí. ¿O es una versión remasterizada? Remasterizada, es Porque remasterizada. es lo que pasa con muchos discos Tienes hoy razón. en día. Es No remasterizado. estoy cierto si es un Si es remix remasterizado, o un remaster. No a estoy veces cierto. nada más Tienes suben razón. el volumen y... Pues Y ya. y ya, ¿no? Ahí se acaba el trabajo. Pero, de la versión no, pero ¿sabes qué, güey? remasterizada. Siento que sí es una nueva mezcla porque el bajo se escucha diferente, la batería se escucha diferente, güey. La batería incluso, yo como baterista, güey, te puedo asegurar que la batería se escucha hasta plástica, güey. O sea, Ok. parece que, como tú dirías, Perry, pusieron una pinche caja de ritmos ahí a hacer el trabajo, güey. ¿Qué es lo mejor? Es lo más sencillo, güey. Eso es lo que yo creo. Pero de verdad, escuchen la versión Original. La versión original. Es original. Yo sé que hoy lo que rifa en el mundo es el streaming. No lo escuchen en streaming. Traten de escucharlo. Y también las presentaciones de aquellos años de la banda. O sea, y lo platicábamos el Pero- capítulo pasado, Ajá. también eran bien impresionantes. A pesar de que no eran güeyes que corrían de... O sea, el sonido en vivo. el sonido en vivo y verlos en el escenario, güey, Sí. incluso sin ninguna gran escenografía ni nada. No, los cuatro pelados. Y que en particular, digo, a últimos años, Megadeth sí le ha metido más punch a eso. Pero antes era muy básico el escenario que traía Megadeth. Güey, pero qué energía y qué punch también tenía esa alineación. Entonces también si tienen oportunidad de ver algunos videos en vivo de estos años, 1990, 92, 93. Wow, güey. ¿Habrá algún material, un DVD oficial de este disco? Ahora no lo sé. Es que este live es reciente, ¿no? Este ¿Verdad? live. O sea, es el exactamente, disco, pero es de alineación. es la reciente. gira de los 20 años, güey. Ah, o ok. 25, no recuerdo bien. Pero esta gira fue para celebrar más de 20 años. De eso sí estoy seguro. Esa gira pisó México. Estuvimos en ¿Ustedes el fueron? Pepsi Center, sí, Ah. desde luego. Fuimos al Pepsi Center al concierto de esa gira. Todavía era con la alineación anterior. Con Exacto. Sean Drover en las baterías y con... ¿Cómo se llama el guitarra? El Tarzán. Broderick. Chris Broderick. Chris Broderick. Sí, es. Chris Broderick. Muy bueno el tipo también. Muy buenos músicos ellos. Esa gira pisó México. Y estuvimos ahí en el Pepsi Center. Cuando nos cayó el agua. El agua Sí, de dudosa procedencia. El agua de dudosa procedencia. Güey, ya nos... Tibia. como Alcalina. parte de la historia, Lo que güey. sí te podemos decir es que estaba tibieso. Y alcalina. Estaba tibia, pero es Tibias. de ese tibio que sabes que Que ya, la cerveza nunca va a llegar en un clima a esa temperatura, güey, nunca va a llegar. templadón, nunca va a llegar a esa temperatura. Pero bueno, Bastante orgánico la... ya veníamos de salir, dijimos, güey, ya nos vamos para atrás porque ya nos tenemos que ir, ya se va a acabar. Y justo cuando nos íbamos saliendo del tumulto, güey, rájale, güey. Nos bañaron. Pero bueno, es parte del show. Track favorito del Content to Extinction. ¿Artista? Sweating Bullets. Ah, excelente. Es track. una rolota. Hay una frase que me gusta mucho. Ya sacando mi Me era cuadernito, sacando ¿no? su... No, sí. Sí, Dice, ok. El acordeón. Ah, I'm in huevo. trouble for the things I haven't got to yet. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé, pero... No. Suena Quiere- bien. suena bien. Suena bien. Suena bien. agresivo. En realidad todas las letras del disco son bastante inteligentes. Eso me gustó al estarlas Sí. revisando así completas. Esta en particular habla mucho sobre la ansiedad. No sé si ustedes sepan algo más del origen de la letra. A lo mejor hay una historia específica. Pero observé mucho temas así como salud mental y cosas así. Es que aparte también otro dato de este disco es que en aquellos años donde Mustaine estaba muy inmerso en las adicciones, Ujú. en este disco en particular ya empezaba a dejar esa vida, ¿no? O al menos cuando grabó esto estaba más Y se limpio. refleja entonces. O era uno de sus letras, intentos, sí. porque hubo varios Sí. intentos. Pero sí, hasta el video, güey, el güey se habla a sí mismo en el espejo y cosas así. Ah, ok. Sí, se Sí, nota exacto. mucho. Me gusta mucho esa No, canción. excelente. Y esos riffs. Ta 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 tan, ta ta Sí. ta tan, ta 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 tan, ta tan. Súper agresivos y ponchados. Excelente rola. ¿Cuántas estrellas le pones de 1 a 5 A la rola. a la rola? A las 5. 5. Sí. Perfecto. Perry.
Tu track favorito. Era la parte del capítulo que no quería llegar. ¿Por qué? Porque no Tener sabes cuál Porque es, güey. sí, Una sola. ¿puedo decir todas? No. No, una. La mejor. Para ti. Tu favorita, perdón. Tu favorita. Ah, sí, porque la mejor todas. Todas, pero tu favorita. Ay, ay, La que escucharías una vez más después de haber escuchado el disco. Veloz. Uy. Skin on my dick. Oh, qué bueno. Con la que abre el disco. Exacto. Y ese redoble de Nick Mesa. Sí, no, es- No, es una locura. No, excelente track. ¿Cuánto le pones de 1 a 5? 5. A huevo. Sí. Mi rola. Architecture of Aggression. Que está basada en un libro. En un libro que habla de las instalaciones clandestinas de los nazis. Que Para es todo parte el- del arte que trae la... Es parte del arte, exactamente. Exactamente. 5 estrellas, sin duda. Y ya para cerrar, extraordinario disco. Yo creo que nuevamente estamos haciendo un esfuerzo por hacer una selección muy específica de lo que para nosotros, como metalheads, como fans del género, álbums que partieron la historia. Seguramente vamos a dejar muchos de lado, seguramente nos van a odiar por eso, pero está bien. Es parte del show. Claro. O haremos más contenido, capítulos, ¿no? Claro. Que nos recomienden también Sí, en los eso nos- comentarios si claro. hay algún disco De qué quieren que hablemos y con mucho gusto le damos un análisis. Y ya para cerrar, ¿qué les parece el disco de inicio a fin? O sea, en general, en términos generales, ¿cuántas estrellas le ponen al disco? Yo 4.5. ¿Y por qué no le pongo las 5? Porque es muy nuevo para mí Megadeth. Y eso ya es un 4.5 súper nada más de Adler, ¿no? Porque... Más bien Listo. ese, póntelo tú. Sí, exacto. Es para mí. O sea, al es disco para mí no. como yo evalúo Megadeth. Tú ponte ese 3, ese 2, ¿no? Al Sí, disco no, no. por favor. Pero justamente por eso, porque todavía no estoy tan habituado al estilo de Mustaine, a su voz no me gusta tanto Ok. todavía, pero sí es Ok. un discazo tremendo. Y solo quería agregar el de Symphony of Destruction, Destruction. el solo, es un solo legendario de Mark Sí. Friedman. Que esa es la parte de la historia que Marty Freeman ha dejado y que a lo mejor Kiko todavía no lo ha concluido. O sea, cuando escuches un solo de Megadeth, Sí. o sea, dices, güey, es Marty Freeman. Es cuestión de tiempo para- Ahorita todavía no hay, dices, güey, ese es de Es Kiko. de Kiko. O sea, esa rola tan icónica de Megadeth, ese es de Kiko. Y lo mismo Hay que pasó esperar, con Chris Broderick. hay que Él esperar, no hay que creo esperar. que haya dejado tanta huella en No, él No. creo que no. No. en Megadeth. Sin pena ni gloria. Muy bueno el tipo, pero sin pena ni gloria. Güey. Ok. ¿Cuántas estrellas le pones? 5. 5. Sí, sí, no. Desde luego. Para mí, para mí es un 5 también. Nuevamente yo crecí con Megadeth, yo crecí con el thrash metal y Mustaine y compañía me siguen sorprendiendo hasta la fecha. Entonces, con esto terminamos un capítulo más. Ahí se los dejamos como recomendación necesaria para los metalheads embriones que apenas se están desarrollando. Para los metal lords y los metal masters, pues ya saben que del Ya saben de qué se nivel trata, sí, claro. de lo que estamos hablando. Gracias, artista. Gracias, amigo. Perry. Y al final. el Gracias. coqueteo, ¿no? Pues muy contento de haber platicado de este disco tan icónico. A mí en particular y desde el inicio creo que di mi postura de quién es Megadeth en la escena. Así es. Y pues muy contento y esperamos sus comentarios, sus likes, que nos Suscripciones. compartan. Estamos ahí en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Cada jueves, espérenos, ¿no? Muchas Cada gracias por su jueves apoyo. liberaremos nuevos capítulos. Vienen por ahí nuevos contenidos bastante interesantes. Síganos en las redes sociales. Goth-prods en Instagram. Gothprods para Facebook. Para YouTube y para Spotify. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Disfruten Gracias, banda. Cuídense. Gracias. el metal. Donde el metal es vida. Ay, ahora sí creo que me va a ganar. Ya estás que... Ahora sí no es coto. Órale.